08 de marzo del 2026, al comenzar esta reflexión. La introducción de esta es pruebas, la forma, lo que en sí da la razón de este canal Reflexión Vivi ET, para poder explicar la maravilla de la historia de la humanidad. Y con esto, en esta pequeña introducción de esta reflexión, el compendio, las muestras, las pruebas, como una forma absoluta de toda esta gran verdad. Al comenzar con el punto 01, comienzo con estas distintas pruebas o formas para mostrar, como lo dicen en el tarot, los kármicos y las kármicas, porque para poder decir Satanás, la ramera serpiente, el diablo y esta larga cola negra que quiere aparentar ser como el Padre Celestial, mi total humilde responsabilidad para ir explicando esta verdad. Tomo en este punto 01 lo siguiente. En Lira 01324 comienza el pacto a mis 03 años, el año 1964, en esta gran maravilla. Y para eso poder explicar en estas pruebas, ayer en los canales en YouTube se explica distintos videos que muestran en estos grandes estudiosos también de ovnis y formas de extraterrestres el año 1961. En junio del año 1961, 02 meses antes de mi llegada a la humanidad como el proceso de la verdad, tomando un cuerpo físico para poder cumplir esta gran misión de amor, de inteligencia del Padre Celestial en esta maravilla. 02 meses antes, una de nuestras estructuras como formas de amor y de respeto, de inteligencia del Padre Celestial, cumple el proceso ya preparatorio de mi llegada a la humanidad, donde se comunica con uno de los líderes de la Iglesia Católica y tiene una conversación, el cuidado, la protección, pensando en distintas formas. El Papa Juan Pablo 023 hace esta conexión con estas estructuras que son obviamente en los distintos videos de ayer que están en el historial, quedaron ayer grabados para poder ser parte de la historia de la humanidad que el Padre Celestial así requiere. Él le dice en forma muy conceptuada de la conversación que tienen 0:15 minutos en este proceder. La forma religiosa, la forma espiritual, el desarrollo del ser humano, y le dice, por favor, que este conocimiento no se muestre hasta 0:20 años después. Ni 0:20 años después, los siguientes 02 meses de nuevo en este año, junio de 1964, ya mostrando sobre formas extraterrestres, ángeles, estructuras del Padre Celestial, mi llegada a la humanidad, la profecía del último tiempo donde la verdad iba a ser expuesta, y atar a Satanás, a la ramera serpiente y al diablo y la larga cola negra que quiere transgredir sobre formas extraterrestres, ovnis, ángeles. Es lo mismo. Lo vuelvo a decir, mi gratitud a Jaime Maussan, JJ Benítez y ciertas expresiones de estudios pero acuciosos en el respeto. Lo explico en la mejor forma de humildad. Los extraterrestres, ángeles, ovnis, son energías del Padre Celestial. Y arcángeles, grandes guerreros protectores sobre estas grandes misiones, tomando formas de energía muy pacífica, donde las formas y expresiones son energía. No hay voz que se comunique, es energía. La forma que toman un concepto de la voz es el Padre Celestial y Jesucristo. No toma otra conexión con la humanidad cuando esto se hace en energía. Los arcángeles se comunican en una forma de frecuencia a la humanidad.
El Padre Celestial y Jesucristo sí toma el concepto de la voz y se presenta en la forma como es o también en forma de energía. Mi conexión, Provo, Utah, abril del año 87. En esta gran maravilla de estos documentales tan bien hechos y el tiempo que ha tomado todos estos investigadores con su gran amor para poder mostrar la maravilla de la historia de la humanidad, la existencia del Padre Celestial y todas estas estructuras que en luz, en amor, somos como expresiones, tomando cuerpo físico y en todas las expresiones. Se muestra que los ovnis en todo el mundo muestran la forma esférica en esta luz blanca, que en el proceso es una luz de calor. Cómo se distorsiona esta verdad, haciendo parecer que es una temperatura fría porque el negro recubre este proceso y trata de congelar esta energía para poder dar las interpretaciones del 24 de noviembre del año 2014 en Chile. Este helicóptero de la Fuerza Aérea que graba esta conexión con ya material de tecnología avanzada para, por medio de infrarrojos, poder detectar este ovni que estaba protegiendo el cielo, porque en la transgresión de Satanás, 24 de agosto del 2021, se muestra también el proceder de ellos a través de esta misma forma, la conexión hacia el mundo, las formas en las cuales el Padre ya permite o en el proceso del tiempo ascender para poder tomar todos los elementos. Todas las estructuras sobre los niveles, tanto desde el alto, muy alto en el cielo, al proceso del ser humano, entenderlo bajo el conocimiento sobre los 6 niveles de los cuales yo explico en todo este respeto, responsabilidad, la maravilla. 012 son las partes que se diferencian, que tienen niveles hacia la humanidad. En esta gran maravilla de todas estas investigaciones, agradezco también los canales de History Channel como un proceso también de investigadores, Trevor Travis, y conceptos también de astrofísicos sobre estudios e investigaciones que se van uniendo. Pero la verdad total, por supuesto, también la verdad como el Padre Celestial, dando toda la expresión de esto. Sí, eso soy. Soy un ángel, un extraterrestre, ovni como proceso ya explicado, donde ayer se muestra estas formas y pruebas para poder explicarle la maravilla al ser humano en el tiempo que el Padre va entregando para que el ser humano vuelva a creer en su propia existencia, para que sus decisiones sean en amor y en paz, tanto personales como también en el equilibrio del pensar del ser humano y sus decisiones, y también en el respeto, pero absoluto, hacia su prójimo, sin tomar ningún concepto que distorsione el destino, la vida o las decisiones de su prójimo. Por lo tanto, cualquier práctica de actos de oscuridad están absolutamente descartados de los procesos de la evolución del ser humano, y que en este proceso Alejandra me grita sobre tanto en el celular como en el costado izquierdo, con su grosería. Sus palabras son su propia distorsión. Lamentablemente, porque, lo dije, no tenía que decir el nombre, pero lamentablemente, bueno, no dije el apellido, pero ya se entiende. Lo que pasa con ella y todas estas expresiones de oscuridades, que en la práctica de consumo de sustancias y también de consumo de alcoholes, distorsiona y transgrede el sistema nervioso central y logra la perturbación de la conciencia, lamentablemente, un proceder que el ser humano ha tomado como una forma de encontrar paz o alejarse de sus desafíos. Lamento que todas esas formas solo traen distorsión, grandes caos y absolutamente procederes que llegan hasta sistemas judiciales por transgresión, manejo o conducción de automóviles, donde también grandes accidentes se provocan y algunos inocentes terminan en proceder sin
sin ninguna culpabilidad, lamentablemente cuerpos cercenados o formas diversas en la muerte, destruyendo familias y todo un proceso del ser humano. En esta gran verdad, como muestras y pruebas, ayer Omnis, en los canales de YouTube, History Channel, y por supuesto la misma expresión del 24 de noviembre, el centro de este mes es Toma BI, como un proceder también del 24 de agosto del 2021, 24, Lira 01324, Providencia, Bustos, 2476, la conexión sobre estos procesos de oscuridad. Es importante poder explicar esta prueba en este primer punto como lo que hoy puedo entregar en toda la verdad, el acto hecho del pacto satánico para dar mi vida, sabiendo muy bien que mi proceder es el ángel del Padre Celestial que viene a atar a Satanás, a la ramera serpiente, al diablo, y todas estas estructuras desenmascarando procederes de corrupciones y transgresiones donde estos deben ser enjuiciados. Y atarlos significa atar a todos ellos que han hecho actos en contra del ser humano, asesinatos, crímenes, premeditación, alevosía y todo proceder de actos de soborno, de delitos financieros, de falsificaciones de documentos, de falsificación de identidad, hasta tomar en proceder muchas de estas formas. Cierro casi este proceder primero con omnis y expresiones ayer de la absoluta, formas también de estructuras que son omnis, como la isla de Friendship en el sur, que toma también un concepto de quienes sanamos, una forma extraterrestre, Steven Spielberg, donde él con su dedo, este extraterrestre que en el fondo es parte también, somos estructuras iguales sobre el cumplimiento y la energía del Padre, tocamos al ser humano cuando vemos una herida por transgresión de formas, el cuerpo del ser humano único e irrepetible, creado a imagen y semejanza, en el cuidado de su propia estructura, ninguna herida, nada que corte al ser humano o que en el fondo, que era lo que quiere significar, cuerpos cercenados, cuerpos abatidos sobre procederes de violación sexual a temprana edad, y la distorsión Epstein, para poder entender en global toda esta expresión que ha llegado a creerse ellos siendo entidades y demonios, comiendo seres humanos, bebés y formas diversas, hasta partes del cuerpo, y la transgresión creerse lo que no son, en la distorsión de sus formas y en la falsedad sobre distorsiones sexuales, todas estas formas. En esta prueba que llamo así, esta reflexión, pruebas a la humanidad de la verdad, de la existencia del Padre Celestial, el conocimiento, su inteligencia y su amor incondicional a la humanidad. En esta forma, al comenzar esta reflexión y tomando mi gratitud, vuelve a ser como el proceso de canales que ayudan en esta investigación, Jaime Maussan, J. Benítez, y lo vuelvo a decir, mi aprecio sobre las formas en el aire de la Fuerza Aérea. Grandes investigadores para poder explicar que el año 2014, 2016, 2017, tengo una conversación con un piloto comercial que vivía en mi mismo edificio, casa, en un piso bajo donde yo vivo. Y miraba cómo él llegaba con su vestimenta de piloto comercial, que ya era reconocido frente a sus salidas y sus entradas, y mirándolo siempre sobre el proceder, que era tan difícil en ese tiempo, porque el acoso, el hostigamiento, las injurias y las calumnias eran parte de esto. Continúo. En ese proceder, un día de eso voy saliendo y me topo con este piloto comercial. Él ya no está acá, hace años se fue de este edificio. Y este piloto comercial muy amable, le digo, perdón, solo pensaba en algún momento poder conversar con él. Y le pregunto, mire, yo vivo en tal departamento y
si tiene tiempo, le puedo hacer alguna pregunta que usted me pueda ayudar. Y me dice, sí, por supuesto, muy amable, muy educado. Él me dice, cuénteme. Y le digo, mire, estoy haciendo investigaciones, cómo proceder para poder presentarme y él puede entender un poco el respeto o la forma en la cual yo me dirijo a él. Le pregunto, ¿es verdad que ustedes han visto ovnis en el cielo durante el proceso de viajes comerciales? Y él me dice, sí, así es. Hemos visto muchos y todos los días vemos ovnis en los distintos vuelos comerciales. Mi pregunta siguiente es, ¿alguna vez alguna de estas estructuras de luz y de forma les han hecho algún daño? Me dice, nunca. Estas energías son muy respetuosas y en el proceder, nunca. Y en esto todos los días este piloto me dice, tenemos que dar informes sobre todo lo que nosotros vemos en el espacio. Y dice que ya están casi, en ese momento me dice que casi ya ni se entregan esos informes porque es a cada día, en cada instante, en distintas instancias. Y la pregunta y la respuesta es clara. Nunca nos han hecho daño. En esta pequeña conversación que tengo con este piloto comercial muy educado, muy respetuoso, me dice, y yo le agradezco por el tiempo y le digo muchas gracias, muy amable me dice, cualquier cosa que usted necesite como proceder de esta forma, siempre dispuesto a poder ayudarla en este proceder. Muy respetuoso, confirmo esa conversación el año 2017. En esta maravilla de pruebas y formas de la existencia de ovnis y ovnis extraterrestres, ángeles, formas de energía que cumplimos distintos procesos y ya en el proceso superior tomar cuerpo físico en esta gran misión. Y en el proceder se una también el Papa Juan Pablo 023, 02 meses antes ya el anuncio de mi llegada y el silencio de 020 años después, poder la Iglesia Católica reconocer extraterrestres y formas de conexiones y conversación en una total paz sobre el proceso que ya venía 020 años después. A mis 020 años un proceder también de mis desarrollos como un proceso también de cumplimiento a la humanidad. En esta gran verdad, mi total respeto. Los canales ayer muestran distintas expresiones donde en todas partes del mundo ovnis estamos como un proceder de energías y al tomar cuerpo físico tomamos la estructura también del Padre Celestial en el conocimiento, la energía y las formas de la luz blanca, la energía magnética del Padre Celestial siendo esferas como un proceso absoluto de mi cuerpo. No tan solo es la luz que emana sobre la forma que se expresa por mis ojos, sino que toma todo el contexto como una esfera total, sabiduría ancestral que lo mostró durante el tiempo en que ayudó y apoyó este proceder de investigaciones de grandes investigadores sobre estas estructuras que son el conocimiento de la humanidad, que son el amor, que son la forma para que el ser humano pueda sentirse en paz, tranquilidad y protegido de todas estas estructuras de amor y toma el concepto también espiritual como el desarrollo del ser humano y en distintas religiones, por supuesto, también guiar, ayudar, reestructurar y formar elementos que ayuden al ser humano a sus desarrollos integrales y a los respetos de cada uno su propia responsabilidad en su desarrollo, mayordomías y responsabilidades sobre decisiones que se toman en cada una de estas expresiones. Toda esta verdad en esta gran maravilla de la historia de la humanidad para poder entender que en todo, y continúo sellando este punto 01 sobre pruebas y muestras de ovnis extraterrestres que están en el historial del día de ayer sobre existencia de extraterrestres, ovnis, ángeles, lo mismo.
arcángeles, energías, no hay frecuencia de voz para no transgredir, solo hay formas de protección que toman elementos como aromas suaves, formas de paz que provoca sobre la frecuencia del ser humano como un acto protector. Y en el desarrollo de grandes misiones, el arcángel toma la forma absoluta de su cuerpo con su ropa y armadura para guiar expresiones tan específicas sobre misiones especiales a la humanidad. Estos 07 arcángeles son parte de todas estas estructuras que protegen, y en el principio hasta el año 2021 solo 03, y en el total ya de la transgresión sobre el cuerpo y las partes 07 hoy acompañan esta gran misión que el Padre Celestial me requiere a la humanidad para entregar estas verdades, agradeciendo como siempre con mi total verdad, mi total responsabilidad, humildad, cada canal, cada capacidad en toda esta expresión. Como sellando este punto 01 pasó al 02, y con esto ya muestras absolutas de la capacidad del ser humano el día de ayer. En este apoyo de pruebas y muestras a la humanidad de existencia de ángeles, arcángeles, ovnis, extraterrestres, lo mismo. Lecturas del tarot. Evelyn Tarot ayer hace varias lecturas, de las cuales todas muy bien en la conexión del conocimiento va mostrando en forma total todo este proceso que es la mirada colectiva, el proceso, el cumplimiento, lo que el Padre Celestial así me pide. Todas las distintas lecturas que Evelyn Tarot hace ayer son absolutamente verdaderas. Con esto agrego en una de ellas, como un proceder de toda esta gran verdad, hoy existe en la tecnología ciertas formas de cámaras, lo he explicado antes. Estas cámaras, hay algunas que tienen una capacidad maravillosa en el desarrollo de la tecnología, que es la forma casi de un lápiz, inclusive más corta, casi como un pequeño cuchillito muy cortito, que sin darse cuenta cualquier ser humano puede pasar por la calle y sin que nadie se dé cuenta ha sacado fotos, ha hecho un video, y eso lo toma Alejandra Mas, Diego Pavés, Hernán Parera, redes de narcotráfico y formas de crimen organizado, o también formas de investigadores sobre procederes de oscuridad, sicariato. En esta forma, ellos usan estos elementos que uno puede pensar que es un lápiz más cortito, y que el ser humano lo puede mantener inclusive en la palma de la mano, aparentando que es de estos elementos que se usan como varios cuchillitos, no recuerdo el nombre, pero tiene cuchillos, tiene pequeñas dagas y procederes de ese tamaño, no más allá de 0, acaba de salir un vampiro, 0,20 centímetros. Por lo tanto, es muy cortito como para poder entender que aparenta ser otro elemento y finalmente es una cámara que él puede lograr grabar, hacer hasta un video. Y en una forma de llavero, exacto, esos llaveros que son y que tiene varias expresiones de tijeras o cuchillos y formas, tapa toda esta expresión que es usada sobre crimen organizado o sistemas de investigación, inteligencia, sobre aprender en esta forma, que es lo que voy a explicar en este primer punto, en este segundo punto, perdón. Es que ellos, en algún momento, en lo cual yo sinceramente no me he dado cuenta en este proceder, quizás Satanás en el proceso del cumplimiento puede haber hecho algún proceder de lo cual yo no me haya dado cuenta, de que Satanás, este kármico, uno de los kármicos, ha hecho este proceder y ha querido inventar o ha podido hacer un video colocando la parte de mi cabeza, porque esto también ocurre, y hacer aparentar en el cuerpo quizás de Alejandra.
En esta transgresión de actos extremos, de todas estas transgresiones, en esta expresión de Evelyn y su capacidad puede haberse hecho en canales de redes sociales, y ahí habló Alejandra. Alejandra es parte de todo esto. No estoy dando el apellido, pero estoy dando los nombres. En esta gran verdad pueden haberse hecho procederes tomando fotos mías y grabar videos de esta forma tan simple, o haber hecho solamente el cuerpo de Alejandra sobre sus transgresiones en redes sociales como escort y prostitución, que esto ya es parte de su desarrollo, y haber usado la parte de mi cabeza para poder transgredir o hacer aparentar un tema de reputación, de lo cual han sido parte de estas difamaciones, injurias y transgresión. Puedo decir en esta misma expresión como forma del conocimiento. Yo no entrego explicaciones. Mi responsabilidad es entregar la verdad, la continuidad sobre procesos, la inteligencia y el conocimiento del Padre Celestial en amor a la humanidad. Ángel, estructura omni extraterrestre. Y en esta forma, en el conocimiento al ser humano, en ese objetivo, para que el ser humano pueda recibir en paz, en amor y en su propia felicidad el cuidado y la protección del Padre Celestial y su existencia. En esta gran verdad, esta verdad se hace fuerte, y todas estas injurias y calumnias usadas sobre actos de reputación para poder ellos en sus propias formas y comportamientos tomar y limpiar sus propias transgresiones en todos sus actos, para poder aparentar que yo era parte de esto. Nunca. Recuerdo en alguna vez la madre cuidadora me dice, muy preocupada porque en mis formas de desarrollo no lograba tener más allá de 0 o 6 meses, ciertos procesos que de repente la respuesta era no sigue con nosotros, o no aquí, sin entender mayor razón, porque no había cometido nada que fuera un concepto que pudiera ser despedida del trabajo. En ese proceder, mi total respeto. Reputaciones y formas fueron manipuladas en un ataque sistemático, que esto se programa por años, por meses, por semanas, y solo de un día a otro, detalles que pueden ser en el proceder del tiempo algo que ellos han sabido, ojo derecho, transgredido, FKA, Tricks, Ship Hotel, como la forma de la transgresión de dar mi vida en sacrificio desde muy pequeña a el proceso del tiempo. ¿A quién? Satanás el segundo día, la arquitecta, con toda la transgresión de su voz, sin entender lo que ya estaba planificado. En esta gran verdad pueden haberse usado plataformas en redes sociales de las cuales yo nunca he recibido ahora el conocimiento de toda esta investigación en gran forma masiva, porque mi responsabilidad es entregar la verdad a la humanidad y la continuidad que el Padre Celestial así me requiere el 24 de agosto del 2021. En esta gran verdad, mi total respeto. Esas investigaciones se harán porque procederes de actos judiciales transgreden ya esta verdad, uniendo la estafa de la falsificación de mi firma en la estafa de robar mi auto, en los cuales en esa estafa estuvo incluido Satanás, la ramera serpiente y el diablo. Ellos en una notaría en Alameda fueron en el traspaso de estos certificados de vehículos motorizados, donde ellos no pagaron. Esta persona, la cual tomaba mi auto y lo iba a comprar, no pagó la suma que yo requería y que habíamos llegado a un acuerdo, y era parte de todas estas redes. Esta mujer, hay muestras de este proceder donde yo gano ese juicio por estafa, pero el proceder, le pregunto a la jueza de sistemas judiciales,
Y me dice, las carpetas investigativas están para poder saber. Y le pregunto, bueno, ¿y quién firmó el traspaso de mi auto en los sistemas de notaría? Porque para eso hacer el traspaso a nuevos dueños necesita este certificado. Ella me dice, están las informaciones. Llamo varias veces, no me contestan. Quien firmó y falsificó mi firma fue Alejandra Mas. En ese proceder, por las investigaciones que yo hice en forma personal, estaba incluido Satanás en esa presentación, en esa notaría. Satanás, la kármica ramera serpiente, lo vuelvo a decir, y el diablo. Ellos tres participaron de ese acto como un proceso de documento donde Alejandra falsificó mi firma, tomando el concepto de ser yo. En esta estafa, por supuesto, ganó el proceder, pero nunca los sistemas judiciales, en toda esta investigación que acuciosa fui llamando, nunca quisieron. La jueza no estaba de vacaciones, no me contestaba en el teléfono. Bueno, la investigación me permitió saber que había sido Alejandra quien falsificó mi firma, tomando un concepto de ser yo. Todos ellos pensaron en esta gran transgresión y este vehículo, lamento decir que en esta estafa estuvo también involucrada familia González. Falsificaron firmas, falsificaron documentos en esta gran verdad que es la historia, mi historia, con el todo respeto. Mi historia, cumplimiento a la humanidad, es la historia de la humanidad en todos los actos en que Satanás iba a lograr y ha logrado vulnerar, seducir la capacidad de la labia, como lo dice uno de los comentaristas en la forma perfecta de deporte, es decir, la verborragia, tomado sobre las partes del cuerpo, transgredido sobre sacrificios del cuerpo, que en sí es mi cumplimiento, sacrificio a la humanidad. Todas las partes de mi cuerpo no son originales sobre mi cuerpo. Grandes partes de mi cuerpo en este sacrificio Epstein y todo lo que se está sabiendo en también canales en Colombia, donde estos documentales muestran también cómo existe el Bronx, es una parte de 03 Calle donde ocurren cuerpos cercenados y sacrificados, y están bajo en el basement, en el sótano, donde mi expareja Alejandra muestra también todas estas degradaciones sobre formas de oscuridad. Y por supuesto aquí se une. En el 03 punto lo explicaré de la mejor forma posible. En esta forma ellos, este mismo hombre, con su gran valentía, comenta de que él, en la lamentable adicción sobre las drogas, mejora, después vuelve a caer, mejora, vuelve a caer. Ve cómo se comen cuerpos humanos, van y se forma un restaurante donde solamente va gente a comer carne humana. Esto no puede ser ni puede seguir siendo aceptado por la humanidad. Es uno de los procesos que el Padre Celestial, en toda esta forma, y por supuesto mi gratitud a todos los canales que toman este concepto, porque la humanidad no puede seguir siendo dominada por las oscuridades. En el proceder de desarrollo de generaciones, el respeto, la paz y el cuidado de niños y de generaciones que están y que están por venir. En esta gran verdad, este video muy bien explicado, drogas y personas que ya en prácticas de oscuridad, de sectas satánicas y sacrificios de cuerpos cercenados, comen canibalismo, seres humanos, vampiros, demonios. La humanidad no puede transformarse en formas demoníacas y comer elementos del ser humano. Mi expareja Alejandra, cómela, te va a gustar. Y él no entiende, ese hombre dice, el sabor de la carne era distinto. Comió carne humana. Y luego de eso, el dolor de su cabeza donde pierde la conciencia.
y aparece después en el sótano, en el basement. No tenía ni sus llaves, ni sus billeteras, ni tampoco su celular. Ellos se apropian de todo como control mental y actos en los cuales el ser humano ni siquiera se da cuenta de todas estas verdades. En este segundo punto, mi total respeto frente a esta responsabilidad y estas muestras están. Esto es en Colombia y en muchas partes en el mundo esto se hace, no es tan solo en Colombia. Actos de narcotráfico, crimen organizado, sectas satánicas, give me the password. Yeah, this is the password for a bitch. Aquellos que no trabajan y que en el concepto la ramera serpiente es lo que transgrede sobre actos de orgías sexuales, depravación del ser humano y formas también del canibalismo o comer cuerpos humanos. Y aquí niños secuestrados, vagabundos, prostitutas, drogadictos, alcohólicos que no logran tener, y por eso es importante entender que las consecuencias de la drogadicción y del exceso del alcohol es una plaga destructora a la humanidad, que es manipulada por todos estos actos, inclusive redes de élite, donde parte de estos dineros Epstein son parte de lavado de activos y forma también de transgresión sobre su propio respeto y sus generaciones en el desarrollo, la propia transgresión del ser humano. Todo se va, el Padre todo lo está mostrando, y ya el ser humano tomar su propia responsabilidad, porque lo que le sucede a uno le puede suceder al otro, y el amor al prójimo es el respeto primero también del ser humano, para poder entender el valor de su prójimo, el respeto de su desarrollo y en todas las capacidades el amor del ser humano. Eso soy yo. Yo amo a la humanidad a pesar de todas estas grandes transgresiones. Paso al punto 03. En este gran proceder de estas lecturas también como canalización, ayer Evelyn muy clara en su lectura del tarot, mi proceder y cumplimiento de la humanidad es sacrificio. Mi cuerpo ha sido sacrificado en todas las partes. No hay conceptos de cambios. El ser humano puede cambiar ciertos elementos en el cuerpo a través del tiempo, pero mi estructura no puede cambiar el tórax de algo pequeño a algo mayor. Imposible. En este proceder, la parte de mi espalda, siempre en el contorno de una forma, no puede desaparecer de la noche al día, y mi parte del tórax tampoco. Aquí hay procederes de sectas satánicas y sacrificios. Cualquiera otro, acaba de salir un vampiro, a cualquier otra expresión muere. Porque yo no he muerto. Por eso mismo, para mostrarle al ser humano la energía del Padre Celestial, el Espíritu Santo, el cuerpo resucitado, esta gran misión, cumplimiento de la verdad, para que el ser humano pueda sentir el amor del Padre, la protección, pero la verdad implícita para estar mejor preparado en el discernir de cada ser humano. Las partes de mi cuerpo, mi espalda absolutamente notoria, es un corte de la noche a la mañana. Mi frente, de la noche a la mañana, también actos de todas estas redes transgresoras, y en el ojo derecho, Hotel Barato, FKA Twigs, como ellos miran y transgreden por chip y también por cortar en formas de motosierras y chainsaw las partes del cuerpo sacrificados sobre otros cuerpos. Colocan sobre esto casi la finalización de la grabación de Hotel Barato, FKA Twigs, aparece el brazo con una letra escrita en negro. Las partes que muestran también cómo se hacen estos actos de sacrificio a las partes del cuerpo para que otras tomen este proceder. En esta forma ellos toman la energía, sabiendo muy bien todos ellos cuál es mi cumplimiento a la humanidad desde el origen de este proceder. Y en esta gran verdad, mis pies cambiaron en forma drástica de la noche a la mañana. Mi cadera y mis ropas interiores de la parte baja no se podían afirmar sobre mi cadera, porque el proceder de cuerpos de hombres y de mujeres en la transgresión de bolsas de colostomía en el costado izquierdo, un dolor que de repente aparece como si alguien enterrara algo sobre
un concepto circular, que es la forma de la bolsa de colostomía de la ramera serpiente Alejandra. Las partes de mi cuerpo para poder aparentar su propia falsedad sobre actos de brujería, actos de sectas satánicas, crimen organizado, cultos satánicos. Religiones en esto no son cultos satánicos, donde se transgrede esta forma y aparentan, como un proceder de lecturas, la energía sobre cultos. Religión es un proceder personal del ser humano, donde puede haber personas que asisten a religiones o a iglesias, pero que después, durante su semana, pueden hacer actos de oscuridad. Pero religiones son parte del conocimiento del desarrollo del ser humano. En esta verdad están todos coludidos. Las expresiones que Evelyn Tarot ayer muestra en estos varios videos, todo lo que ella explicó es absolutamente la verdad. Esta red de muestras y pruebas para poder, esta forma de poder entregar estas muestras de pruebas y formas en este video, sí, en Lira 01324, pasando ya al cuarto punto, el Lira 01324, el año 1964, continúa, Lira 01324, los actos de profanación y oscuridad, FKA Tricks Chip Hotel. Luego, continúo en Providencia 2476. Bustos. Departamento 055, la parte que se va a acabar, la ciencia acabará y el proceder de la verdad vendrá. El Espíritu Santo, la conexión, la continuidad que el Padre Celestial así me requiere. En esta gran verdad, ¿y cuál es la muestra mía? La luz del Padre llena los espacios sobre el proceder de esto. En esta gran verdad se entiende la continuidad que ellos hicieron para el proceder de dar mi vida en sacrificio desde mis 03 años y el dolor hoy de mi columna en las partes C03, C04, C05 en esta muestra de continuidad hoy muy temprano a las 06 de la mañana. Me despierto para comenzar los ejercicios protectores, pero dejé esta vez las cortinas abiertas de mi ventana y miraba hacia abajo en la forma perfecta. Las dos aceras de la avenida Padre Hurtado se ven en una forma perfecta, inclusive la acera que es la parte norte de Padre Hurtado Norte. Y en ese proceder, mientras me siento en la cama, aparece un utilitario, una camioneta de color blanco, donde estaba llena de mercadería hasta el tope, llena en el proceder de la espalda, del toldo, de la forma trasera de esta camioneta, y da la vuelta frente, que da directo al living, y luego no necesariamente podría haber tomado la otra acera siguiendo hacia el norte, pero da la vuelta perfecta a la calle que colinda a mi departamento dormitorio, tomando la parte trasera, y pasa enfrente mío donde yo miro todo este proceder. Muy temprano en la mañana, no había razón. Mirando y observando, por supuesto, veo esta grave forma, mi tranquilidad, y en el proceder continúo haciendo todo este proceder, pero luego en el momento del alimento, el desayuno, no puedo explicar el dolor absoluto sobre mi columna de las vértebras C03, C04, C05, Lira 01324, y tirar mi plumita al suelo, sótano, basement, mi expareja Alejandra, sótano, sin celular, sin billetera, sin llaves. Ellos siempre supieron quién soy. La cuidadora, Josefina González, era el proceder. Y esto fue el pacto para poder dar mi vida y transgredir toda mi verdadera reputación y personalidad a la ramera serpiente, la kármica. Y es la pareja también, como parte Satanás en esta gran verdad,
de quien vino en el proceso todo premeditado en un ataque sistemático de reputación para ellos tomar toda esta energía, de los cuales Evelyn Tarot ayer también lo explica en una forma de mucho respeto. Siempre drenaron tu energía y cerraron los caminos para que tú nunca te pudieras dar cuenta, y en eso, por supuesto, unido a todos ellos, crimen organizado, culto satánico y ajuste de cuentas, narcotráfico, crimen organizado, llevaron mi expresión. Lo recuerdo frente a un señor siempre que se llamaba Manuel, y mi mamá, José, esta mujer cuidadora me llevaba donde este hombre y en las horas de la mañana, y yo no entendía, muy pequeña. El ir a 01324, hasta los 08 años estuve ahí, de 003 a 08 años. Y me decía, no, es que tengo que ir a buscar a este señor algunas hierbas. Bueno, la forma que se hizo ahí era, yo sentada esperando afuera, mientras ella entraba sola a esta conversación con este hombre. Era un brujo donde drenaban mi energía, y así ellos ir tomando toda esta forma, y ya en actos de muchos demonios poder profanar siempre esta energía, tanto en forma textual, ir dando toda esta energía a todo este desarrollo. Lo recuerdo absolutamente, que fui muchas veces y yo le decía, mamá, tengo que ir al colegio, no puede ir otra de mis hermanas, no, tienes que ir conmigo. Bueno, es ahí donde se hacían esos traspasos de energía, y lo recuerdo perfectamente, que el recuerdo de este señor se llamaba Manuel, un narcotraficante que aparentaba ciertas hierbas, y finalmente eran los procederes que ella durante toda la noche hacía estas bolsas de forma para poder transferir el culto, la forma de hacer el traspaso de mi vida como concepto, el ángel que viene a atar a las oscuridades a Satanás para mantener esta herencia en silencio y apropiarse de esto a través del tiempo por medio de mis abuelitos, que una de las expresiones de la familia Riveros, Héctor Riveros, viene hace unos meses y me dice, ella nos asesinó a todos. Y en esta gran forma mi total respeto, porque mi cumplimiento en el sacrificio de las partes del cuerpo y toda esta forma es la verdad, ampliando este conocimiento en todo el mundo de sectas satánicas, de proceder de mi cumplimiento para darle a Satanás los reinados de la oscuridad, el caos, la destrucción, las drogas, el alcohol, la distorsión sexual, la pérdida del ser humano, los desarrollos de las economías, las estructuras, las creaciones, las formas y superficies, los desarrollos sobre autopistas, los desarrollos sobre formas y estructuras, tanto en el espacio como desarrollos en todo el espacio, como también el desarrollo bajo de las estructuras que necesitan sustentar cada uno de estos elementos, y distorsionando los mares, las consecuencias de las aguas. Toda esta verdad en una maravilla que el Padre Celestial entrega a la humanidad en esta reflexión también, que es la forma que el Padre me requiere con su mano estirada, como tomo el celular, y también en la continuidad, la reestructuración sobre las energías. El proceder, el desarrollo, la evolución, la paz y el amor del respeto entre el ser humano en su plena libertad de sus decisiones, pero en una parte básica del conocimiento del ser humano y su existencia. En esta gran verdad, mi total respeto, vuelvo a decir, con casi al culminar esta reflexión, mi forma de pensar no es venganzas, odios ni transgresión al ser humano, muy por el contrario. Mi cumplimiento va siendo siempre mi propia personalidad en toda esta expresión. El dolor de toda esta forma y los sacrificios no se necesitan tampoco, ni siquiera a veces, ninguna grabación o fotos. Esta kármica se ha tomado fotos personales y de las partes del cuerpo para hacer actos de redes sociales sobre profanación en escort o redes de prostitución, vendiendo y usando sus partes del cuerpo, colocando la foto de mi cuerpo para transgredir, donde por supuesto Satanás puede haber usado toda esta forma en una transgresión personal, de lo cual, al poder investigar, de lo cual por supuesto no recuerdo
en toda esta forma, será otro proceso judicial que Satanás, el kármico, uno de los kármicos, tendrá que pagar sobre sistemas judiciales por transgredir formas personales o respeto sobre la vida. 012 fueron mis pololos distintos en un absoluto respeto antes del matrimonio, donde ningún acto sexual se cometió. Siempre una forma de respeto y desarrollo sobre quienes recuerdo con mucho cariño, hombres de gran valor y de gran amor y condiciones personales. En ello, diversidades sobre formas de ser, diversidades también de estándares de vida, pero en el proceso del amor, el respeto, el cariño y como joven, mi total respeto. Solamente 02 parejas sexuales que son el papá de los chicos y en el proceso del sacrificio total, Satanás. El kármico, uno de los kármicos. Ninguna otra expresión sobre el proceder de la observación que el Padre Celestial y el cumplimiento en todas estas formas me fue permitiendo ver conductas que no iban de acuerdo. Bueno, cuando el diablo, sin saber que era el diablo, en esta forma de pensar que venía a ayudar para poder cumplir mi cumplimiento, nunca hubo una conversación, ni siquiera una llamada por teléfono. Todo esto estaba premeditado por tiempo, por espacio, para poder provocar mi caída, y la caída frente a esas formas donde siempre el cerrar los caminos de mis desarrollos era proceder para que yo no lograra, que la humanidad lograra reestructurarse sobre esta abundancia maravillosa de la luz del Padre, que el Padre me requiere en esta, Padre Celestial, en este cumplimiento de la humanidad, ovni, extraterrestre, ángel. Ángel encarnado, como los conceptos de el tarot, ángel tarot y distintas expresiones, Atenea y Evely, ayer en toda su claridad. Todos los videos que ella expuso ayer son una muestra también y prueba para poder entender esta gran maravilla como pruebas y muestras a la humanidad de esta gran verdad. Y en este proceder mostrar que esta, como quinto punto, este auto, esta camioneta, al transgredir las partes de abajo, es una muestra absoluta, y un monopatín de color azul, celeste, verde, abajo, justo debajo de mi departamento, colores que uso sobre mis ropas, encima de mi cama, y en el proceder también de mi sillón donde entrego esta reflexión, también color verde. Y en el proceder también, en la parte donde está esta muestra de excavaciones, Witchcraft Excavation, pagados por grandes procederes en dólares para transgredir los 03 kármicos. Redes de transgresión sobre esto y excavación, donde esto se hizo en primera instancia el blanco con el naranja, donde la cañería se cortó a la mitad. Hace una semana, el miércoles de la semana recién pasada, terminaron de hacer la última excavación en 03 partes. Y al día siguiente, el día viernes, raramente se echa a perder la cañería, que es de color blanca, que conecta al lavamano en la conexión del agua y cañerías que conectan al agua a mi lavamano de mi baño. A la misma altura donde se hace este entierro y estas distintas expresiones, que fueron 03 veces abrir, excavar, retroexcavadora y luego palas. El proceder hecho el IRA 01324 y en la continuidad 2476, Providencia, Bustos. Departamento 055, nichos. Formas que expresan también el proceder bajo, para ellos tomar el proceder de mi estructura bajo la cintura, entes inmateriales, entidades. Las entidades son las formas de oscuridad. Los ovnis somos formas de estructuras de energía, no somos entidades. Somos expresiones de inteligencia del Padre Celestial en cumplimiento de misión y tomando distintas formas de energía, tomando cuerpo físico, ya el proceder de misión de gran responsabilidad. Y eso es tomando yo un cuerpo físico de mujer, cumplimiento sobre el proceso de la existencia del hombre y la mujer.
en esta gran verdad, cortar la cañería y será el proceder. El agua, primero la cañería blanca cortada a la altura de la columna C3, C4, C5, que hoy aparece en una grabación, en un video que hago muy temprano en la mañana. Colocan un proceder blanco de una estructura de plástico como una forma en la cañería encima donde se hizo la excavación. 0,3 veces se abrió y se cerró, dejando una pequeña cúpula para poder tomar el concepto de Fanta Halloween 02023, donde la ramera serpiente se muestra solo el epitafio, el nombre, el número, el año en el cual nace y el año en cual muere. Eso ya es un decreto a la humanidad. No hay nombres, no hay apellidos, no hay generación para ella. La transgresión sobre la historia de la humanidad a través de todas las civilizaciones, su propia transgresión. Pero en la venganza, ellos hacen estos actos unidos a estos lamentables en el extranjero que pagan grandes cantidades, witchcraft excavation, que es la forma que ellos usaron pagando este deportista, este gran desarrollo sobre estándares de dinero. Epstein y las redes de investigación lo muestran también como parte de todas estas formas de degradaciones. Por lo tanto, toda esta forma, a ellos lo digo entre paréntesis y entre comillas, agradeciendo la expresión también del conocimiento de religión mormona. Ellos tuvieron tiempo para arrepentirse. Les di inclusive las soluciones por mucho tiempo. Esperé el tiempo y semanas para que ellos pensaran y reestructuraran toda esta forma. No lo hicieron. Las consecuencias, como todo ser humano, no tiene privilegio. Todo ser humano responde frente a su propia responsabilidad, su vida y el valor del ser humano en su propia expresión y en el cuidado a su prójimo, no transgredir el respeto y el desarrollo del ser humano. En esta misma forma, lo primero es el agua, la siguiente semana será la luz y la siguiente y posterior semana será los combustibles, porque a la siguiente 15 días abren de nuevo ese hoyo y luego hacen un proceder del color celeste con el rojo. Y luego la última vez, que es la tercera excavación, siempre los días miércoles. No te vas a ir, Alejandra, en mi expareja Alejandra. Conozco a ese joven que relata esta expresión y lo recuerdo perfectamente, su rasgo y su forma. El padre va grabando sobre expresiones de energía y capacidades sobre tecnologías avanzadas para guiar a la humanidad en toda esta gran verdad. La tercera, no hay nada. No hay agua, no habrá ni agua, no habrá... Y cuando se corta el agua en estas expresiones de energía es grave. Mi cuerpo tuvo grandes transgresiones el día antes de ayer, donde casi moverme era imposible. Y lo siguiente será, entonces, la electricidad. Y lo siguiente será el combustible. Su no inteligencia muestra en esta prueba, si muestra la verdad de lo que se hizo ahí abajo. Se colocaron huesos de niño, de niña, sacrificados donde nunca más aparecen, de cualquier parte del mundo, de Colombia, el Bronx, de Estados Unidos, de Europa, de Indonesia, sobre la transgresión de Josefina a través del tiempo. Mis padres, un proceder de desarrollo sobre tanto en el continente europeo como en el continente americano, tomando toda esta forma de representatividad que el Padre así me requiere en la verdad al ser humano. Y en esta expresión irán pasando cosas de lo que ellos hicieron. Se colocó ahí abajo huesos de niño, de niña, a un cuerpo sacrificado, huesos también de un pollo, que eso es fácil, pulverizan todas estas expresiones y luego las colocan en los alimentos y en las bebidas alcohólicas. La kármica Alejandra, mi expareja Alejandra. Y así logran mantener el control del ser humano, donde hombres pierden el respeto a sus familias, a sus mujeres,
a la vida y a su propio proceder, hombres y mujeres. En esto, la tercera expresión será los combustibles. Las consecuencias son devastadoras para la humanidad, porque la energía del Padre es todo. La energía magnética no es un concepto como lo coloca un canal de YouTube, como una mujer puede ser magnética para llamar la atención frente a hombres. Eso es una falta de respeto. Se pagan estos canales con dineros de narcotráfico o formas de lavado de activos sobre esta forma para poder provocar lo que en sí, hasta la camilla de Epstein es una forma. El 2019 muere Epstein, no muere, él está vivo. Y lo sé desde siempre. El Padre así requiere que yo lo sepa y lo muestre en el tiempo que el Padre así requiere. Todo esto está manipulado. Y en esta gran verdad de esta excavación, abajo de mi dormitorio, es mi cuerpo. Hoy el dolor es inexplicable. Y con eso muestra absoluta las partes de mi cuerpo sacrificadas en un cuerpo muerto, resucitado desde el 24 de agosto del 2021. Y en este día concluyo esta reflexión. Si mi ascensión como proceso de cumplimiento a través del tiempo es el 024 de agosto del 2021, Lira 01324, Bustos Providencia 02476, la conclusión sobre todos estos procesos, tanto en Chile como en todo el extranjero, muestras y pruebas de la verdad sobre esta existencia, las injurias, calumnias, procederes que tanto han pagado sobre herencia a todos estos grupos para mantenerme aislada como proceder de no desarrollos y así ellos manipular toda la existencia, la verdad sobre mi profecía, cumplimiento a la humanidad, omni, extraterrestre, ángel del Padre, energía blanca sobre el proceder de la vida y el concepto Jesucristo sobre la continuidad desde Jesucristo al proceder del tiempo moderno. Mi profecía. La transgresión al misero 3 años, 1964, el departamento 064, donde vivo en esta gran verdad. La conclusión sobre esta extensa, pero en el nombre de esta reflexión, muestras y pruebas de existencias de energías superiores, cumplimiento, ángeles, arcángeles, omnis, en toda la expresión, tomando cuerpo físico en misiones. El sacrificio de mi cuerpo a través del tiempo, una total muestra de amor, de la inteligencia superior y el amor incondicional a la humanidad sobre mi carácter, mi personalidad, atrapada sobre todas estas formas en el proceder del sacrificio y en la ataque sistemático de reputación, todas estas formas, mi claridad. Nunca he recibido dinero sobre ninguna expresión. Nunca he participado sobre redes de ninguna corrupción. Nunca he hecho actos de transgresión sobre hombres o sistemas o de respeto a hombres y matrimonios o formas de familia. Mi dinero siempre ha sido sobre procederes de equilibrio, honesta en toda mi forma y en este tiempo. Mi gratitud a quienes me apoya en gran manera a mi hija, porque la otra parte está manipulada para poder mostrar frente a las cortes. Mire, yo la sigo apoyando porque ella no puede, no tiene capacidad para desarrollarse. Eso es una total falsedad. Todas estas investigaciones maravillosas, porque mi objetivo es entregar la verdad. Mi historia de vida es la historia de la humanidad. ¿Por qué? Lo concluyo en este proceso. Reino Unido. Mensaje extraterrestre, ovnis, extraterrestres, ángeles. Rechazamos todas falsas promesas, engaños y mentiras. Estamos en contra de toda extorsión, falsedad y transgresión, falsificación de identidad. El ser humano debe volver a ser ser humano, entendiendo esta maravilla que el Padre así en todo mi respeto, humildad, responsabilidad me asigna esta gran tarea a través de todo el tiempo para mostrarle a la humanidad la existencia del Padre Celestial, su amor incondicional,
su inteligencia incondicional superior sobre todas las formas y estructuras a todas estas redes de oscuridad que transgreden la vida, el respeto, la evolución, el amor y la paz del desarrollo de cada ser humano en sus capacidades, en sus destrezas, en sus talentos. Mi total respeto, honestidad absoluta, autenticidad sobre esta forma y mi gratitud a todos los canales y formas también, mi forma y expresión de mis vecinos y formas también que apoyan todo elemento y pruebas que se irán dando en este canal de la verdad, de la maravillosa creación que el Padre ha dado al ser humano en su desarrollo. Mi total respeto sellando esta reflexión, como siempre lo hago en el respeto de la estructura que me envía. Desciende y continúe trayendo las llaves totales para poder atar a Satanás, a la ramera serpiente, al diablo y a todas sus legiones, corrupciones en todo el mundo, que traen el caos, la distorsión y paralizan el desarrollo y las capacidades del ser humano para debilitar sus comportamientos y caer, lamentablemente, sobre muchas destrucciones y grandes pérdidas sobre la humanidad. Sello esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es.